Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Después de escuchar este canto al Espíritu Santo, invoquémoslo con nuestras propias palabras. Pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, haz venir desde el cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso, ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto Consolador, frescura maravillosa. En nuestra alma, tú haces habitar la paz. En el sufrimiento eres alivio. En la tristeza eres consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay que el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexibles nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos. A los que confían en ti y te reciben en la fe, cólmales en el camino de la salvación, dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, te pedimos en este momento en el que estamos en la presencia de Dios, aprendiendo a través de estas catequesis, a través de la formación de nuestra pequeña comunidad, que seas tú el que ilumine nuestra reunión, que seas tú el que ilumine esta adquisición de conocimiento que estamos teniendo por medio de esta catequesis, pero sobre todo que puedas fortalecer nuestra voluntad para poner en práctica lo que aquí aprendemos, lo que hemos aprendido en nuestra comunidad, y sobre todo que seamos luz para aquellos que más lo necesitan. Señor Jesús, hoy escucha nuestra oración. Te he buscado, Señor, en la medida de mis capacidades y el poder que tú me diste, empeñándome en comprender con mi inteligencia lo que creía por la fe, y disputé y me fatigué en demasía. Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte. Ansíe siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que permites que te encontrara y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad. Sana esta, conserva aquella. Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia. Si me abres, recibe al que entra, y si me cierras la puerta, abre al que insiste llamar. Haz que me acuerde de ti, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta mi entrega completa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Tema 14, laguna más grave y más grande, de la catequesis Misión en la Iglesia. Estamos en el bloque número 4, cimiento querigmático. El tema habla de esto. Empieza este texto diciendo, hay varios textos de los papas en los que confiesan esa falla concreta en la tarea de la Iglesia y en la vida de los católicos. Juan Pablo II afirmó rotundamente en Catequesis Tradende, la primera evangelización no está teniendo lugar. Muchos niños bautizados de pequeños vienen a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y no tienen una adhesión explícita y personal a Jesucristo, precisamente porque la primera evangelización no ha tenido lugar. Esto lo encontramos en Catequesis Tradende número 19. Recordarán ustedes que, como les dije al principio de este tema, estamos en el bloque número 2, que es el cimiento, el cimiento querigmático. O sea, lo importante que es tener siempre buenos cimientos para tener buenas estructuras y una buena edificación. Entonces, pues para que tengamos todo esto en una iglesia, en una parroquia, pues debe de querigma ser el que esté bien cimentado. El tema pasado hablábamos de la prioridad de la misión, que es precisamente el anuncio de el anuncio propio del querigma del primer anuncio, ¿no? Entonces, aquí nosotros pues nos damos cuenta cómo ahora dice que lo más grave y lo más grande es precisamente que a veces no está esta primera evangelización, que es el querigma como tal, dentro de los bautizados, de los cristianos, ¿no? O sea, se les da sacramentos, se les da incluso catequesis, pero no se inicia con este encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, si no hay una adhesión real a Cristo por medio del querigma, pues no tendrán los mismos resultados ni los mismos frutos el hecho de que nosotros pues solamente formemos o solamente demos sacramentos por darlos, ¿no? Entonces, esa es la afirmación que hace San Juan Pablo II. Catequesis Tradende es una exhortación precisamente de Juan Pablo II que exhorta a los fieles sobre todo de catequizar y evangelizar, como se dice en los evangelios, a ser discípulos a todas las gentes. Es en ese momento en el que se constituye esta, o en la que sale esta exhortación, es el Espíritu Santo el que apoya, ¿no? Y dice que San Juan Pablo II hace un gran hincapié en las obras y en los esfuerzos que hicieron tanto Pablo VI como Juan Pablo I. Entonces, en los que iniciaron con este proceso precisamente de renovación en algunas de las estructuras de la Iglesia. El Santo Padre invita a imitar a Jesús, ya que es el centro de toda catequesis. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el designio eterno de Dios. Para poder aceptarlo, hay que entender sus palabras, además de sus obras. De eso trata este documento, esta exhortación de Catequesis Tradende, en el que pues se nos invita precisamente a que por medio de la catequesis seamos discípulos, pero la catequesis como ese segundo momento después del querigma, y el que nos va a formar precisamente como verdaderos discípulos y verdaderos imitadores de Cristo Jesús. Este texto es muy fuerte. El Papa está declarando con su autoridad suprema que el querigma no se ha dado en las parroquias, y por eso nuestros católicos bautizados y catequizados para la primera comunión no tienen esa experiencia de encuentro con Cristo y una adhesión explícita personal a Jesús, porque no han sido evangelizados. Sí, o sea, si aunque sea muy temprana edad no han tenido ese encuentro con Cristo, difícilmente van a tener una adhesión a Cristo. Y es ahí donde tanto niños, papás, padrinos y todos, hasta a veces los propios catequistas, terminan por terminar ese compromiso de enseñarles la catequesis y después continuar en su vida como antes, como si solamente se tuviera que cubrir un mero requisito. Y él afirmaba, la mayoría de los católicos son como adultos verdaderos catecúmenos. Catequesis Tradende número 44, es decir,
bautizados, pero no evangelizados. Es decir, son miembros de Cristo, claro, son miembros de Cristo en su iglesia por medio del bautismo, sí. Sin embargo, no han tenido una adhesión con Cristo, una adhesión voluntaria de ojos abiertos y corazón palpitante. No han tenido ese encuentro que los haga capaces de dejarlo todo y seguirlo y imitarlo y continuar en esa formación. O sea, a veces nos limitamos y claro que a veces con la intención del retiro, con la intención de la formación semanal y todo, nosotros queremos, ¿no?, llegar a ellos. Sin embargo, está faltando el cimiento del querigma para poder, entonces sí, una vez que se han encontrado con Cristo, tomar esa adhesión a Él y continuar en ese proceso. Por eso en Redemptoris Missio, también en el número 44 dice, el primer anuncio tiene de forma permanente la prioridad de la misión. ¿Cuál es la prioridad del primer anuncio de la misión? El primer anuncio, el querigma, el anuncio de la buena nueva. Y ya decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, también en el número 44, urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un catecumenado para jóvenes y adultos que descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a Él. Esto del catecumenado en los adultos es parte de lo que nosotros hacemos desde Pastoral de Seguimiento. O sea, esta formación para vivir los sacramentos, aunque ya se tengan, ¿no? O sea, es la formación para adherirse a ser verdaderamente cristianos, ¿no? Por medio de la catequesis, por medio de los retiros, ¿no? Entonces, los adultos ahora nos formamos, ¿no? Como cuando estábamos en el catecismo, o sea, estas catequesis precisamente nos tienen que llevar a esa formación que desde temprana edad se nos debió haber dado, que se nos dio de alguna manera y que con eso nos quedamos. La mayoría de los cristianos, seamos realistas, tienen de doctrina de la iglesia únicamente lo que aprendieron en el catecismo. Y si nos vamos a años muy remotos en donde la catequesis únicamente duraba 3 meses, un año, te la daba incluso hasta tu familiar, la abuelita, y se basaba sobre todo en oraciones, en el credo y cosas muy prácticas y sencillas, pues entonces, pues imagínense cuánta que realmente es la experiencia de las personas en cuanto a la religión católica, ¿no? O sea, se basa más bien como a una tradición, a una parte de la cultura, pero no a un verdadero encuentro, no realmente a un modo de vida en el que se tiene que imitar a Cristo. El primer anuncio es primero a los que están lejos, expresión bíblica para los gentiles o paganos, pero aplicable a los católicos alejados. Revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen es el programa fundamental de la Iglesia, el primer anuncio de Jesucristo. El primer anuncio, primero, para los que están lejos, pero no solamente para los que no conocen a Cristo, sino sobre todo a los católicos que conocen a Cristo, a los católicos, a los ya bautizados, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la misión decíamos la misión no solamente, o sea, sí, en un primer momento y lo más importante es ir a aquellos que no lo conocen, pero también es a aquellos, a los bautizados, ¿no? O sea, que es ahora más difícil evangelizar a los bautizados que a los no bautizados, ¿no? Entonces, y decirles ahora, vive tu bautismo, cuando decir, pues yo ya soy bautizado, yo ya no puedo renovar esto, pero es parte de esa esencia. Por eso, dentro de la misma formación del discípulo, después del querigma, está la renovación de la vivencia de sus sacramentos. ¿Para qué? Para vivir realmente con esos sacramentos. El primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesús, pero se están volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones de descristianización, perdón, o sea, de que se quita el cristianismo para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven el margen de toda la vida cristiana. O sea, lo mismo que ya les dije, ¿no? Se va quitando como esa cristianización que teníamos desde la propia tradición y la cultura de la sociedad, para entonces vivir como
un requisito de ser parte de, me bautizan, nace el bebé, lo bautizan, crece y va a hacer la primera comunión, la confirmación, pero no como parte de un modo de vida. Muchedumbre numerosa de bautizados que no han renegado de su bautismo, pero están al margen del mismo y no lo viven, no creyentes y no practicantes, que oponen resistencia a la evangelización, este secularismo ateo y ausencia de la práctica religiosa. Se encuentra en los adultos y los jóvenes de la élite y en la masa, en las antiguas y en los jóvenes en las antiguas y en las jóvenes iglesias. La acción evangelizadora de la Iglesia debe proponer la revelación de Dios y la de Jesús, ¿sí? Hemos nosotros visto cómo hasta nuestros tiempos algunos se denominan creyentes, ¿no? O sea, ya ni siquiera se dicen cristianos, ya ni siquiera se dicen católicos. Empiezan por decir, pues soy creyente, ¿no? Y más bien creyentes como pues me acomodo, si me conviene, digo que creo, si no me conviene, digo que no creo. Y esto me hace estar como en una zona de confort, en el relax de decir, pues si quiero voy, si no quiero no voy, pues si tengo una necesidad lo hago, si no, pues estoy en otras cosas, ¿no? Como si esa palabra hiciera menos el compromiso del discípulo. Entonces, vemos cómo se bautizan, pero viven al margen, ¿no? Viven en el, pues cuando me nazca, o es que no tengo tiempo, o es que, pues esto no es para mí. Entonces, en esa, dice sobre todo aquí, en ese resistencia de la evangelización, pero no nada más los que van de vez en cuando, a veces nosotros mismos como practicantes de nuestra religión, como servidores, nos mantenemos en esa resistencia de la evangelización, nos resistimos una y otra vez a tomar este proceso y decir, bueno, pues sí, ya tuve un encuentro con Cristo, pero pues yo no necesito, o sea, yo con que haga bien lo que me toca, no necesito formarme, no necesito una catequesis, no necesito una pequeña comunidad, porque no puedo, porque no quiero, porque no tengo tiempo y a mí, al cabo que a mí me gusta únicamente el servicio y nadie me lo puede negar. Sí, pero entonces, ¿dónde está realmente este proceso? Y lo peor es que como iglesias, tanto jóvenes como iglesias antiguas, pues preferimos eso a meternos en un proceso porque son más problemas, porque hay que invertir más, porque hay que formarnos más y entonces decimos, pues no, pues si no quieren, pues con los ministerios nos basta, ¿para qué formamos pequeñas comunidades? O sea, claro que es importante, pero recuerden, el proceso es misión, querigma, coinonía o comunidad, catequesis, diaconía y misión, o sea, bueno, liturgia y misión, o sea, todo es un ciclo en el que vamos repetidamente, que partimos de un común que es ese encuentro con Cristo, ¿no? O propiamente hasta de la misión en donde hemos sido llamados y buscados para ir nosotros también a buscar a otros. Y entonces todos debemos de llevar esta etapa, no nada más decir, bueno, sí tuve un encuentro con Cristo hace 10, 15 años y después, bueno, pues no estuve en comunidad, pero llevo los mismos años en mi servicio y voy a misa, ¿no? Y practico los sacramentos, pero ¿en dónde está tu formación? ¿Dónde está la coinonía? ¿Dónde está la catequesis? Entonces, todo esto es muy importante. Que esa acción evangelizadora, porque eso es la evangelización, eso es la acción del evangelio, desde la propia misión en donde Jesús les dice, vayan por todo el mundo, en la que Jesús los envía, pero también les dice, y háganlos y fórmenlos, bautícenlos en el nombre del Padre, y enséñenlos como yo los he enseñado, ¿no? Entonces, todo ese proceso es verdaderamente la catequesis. El mensaje evangélico no está reservado a un pequeño grupo de iniciados, de privilegiados o elegidos, sino que está destinado a todos. O sea, no solamente es a los que quieran, no solamente es a los que lo elijan o a los que hasta este término he escuchado, a los que obedecen o a los que los obligan. No, eso es para todos. O sea, Jesús no dice,
vayan y anuncien el evangelio para los que quieran y que elijan la opción que ellos más prefieran, porque así se van a salvar. Dice, a todos. El anuncio del evangelio, el querigma es para todos. Quizá el cómo cada uno de nosotros vamos a continuar en ese proceso de seguimiento, pues será de manera distinta para cada uno, según el Señor nos dé nuestra propia misión. Puebla ya decía que en Latinoamérica se tiene un catolicismo popular debilitado por insuficiente evangelización y superficial catequesis. Documento de Puebla del número 457 al número 461. Y desgraciadamente sigue siendo así. Nuestra catequesis, bueno, más bien nuestro catolicismo es más fiestero, más popular, más cultural, más tradicional que verdaderamente un proceso de evangelización. Y tampoco es que la evangelización quite la religiosidad popular, quite las fiestas, no, pero para que se vivan con ese esplendor y no nos conformemos, pues una vez al año una fiesta patronal y yo me emociono porque me toca organizar los novenarios, me toca echar los cohetes, me toca adornar la parroquia. No. Sí, y después, bueno, pues ya pasó la fiesta patronal y entonces, bueno, sigue la Navidad, otra fiesta importante, sigue después la cuaresma, bueno, pues otra cosa que hacer. No, sino que todo eso nos conlleva, por eso les mencionaba el proceso hace un rato, misión, querigma, coinonía, comunidad, catequesis, diaconía y liturgia. O sea, todos vivimos en ese proceso, todos somos parte de la liturgia, todos vivimos en ese proceso y entonces al ser la religiosidad popular parte de esa vivencia de la liturgia y de la propia evangelización, claro, porque los pueblos en Latinoamérica al principio fueron evangelizados por esa religiosidad popular, por ese estilo. Sin embargo, no nos podemos quedar en mensajes incluidos dentro de la misma fiesta, sino que nos tiene que llevar al encuentro verdadero con Cristo, a un proceso real de conversión, a una adhesión a Cristo como Señor por medio de la fe y la conversión y sobre todo a vivir el señorío de Cristo por medio con la fortaleza del Espíritu Santo y viviendo en una iglesia comunidad, ¿no? Entonces, si una fiesta no te lleva a tener un encuentro con Cristo, pues difícilmente está ayudando al proceso de la evangelización. Ha llegado la hora de una nueva evangelización. Países y naciones que en un tiempo, religión y vida cristiana, fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe vivientes y activas, están ahora sometidos a duras pruebas por la indiferencia religiosa, secularismo y ateísmo, bienestar económico y consumismo, espantosas situaciones de pobreza y miseria, indiferentismo religioso. Sí, o sea, aparte de todos los males sociales que son parte pues precisamente de que no vivimos nuestro cristianismo como debemos, no somos como esas primeras comunidades que nacieron fruto de Pentecostés, que lo tenían todo en común, que nadie tenía necesidad, que todos veían unos por los otros, ¿no? O sea, nos hemos limitado a ser parte de un registro, a ser parte de una tradición, a ser parte de un trámite. Sin embargo, tenemos indiferencia a los pobres, tenemos indiferencia a aquellos necesitados, tenemos indiferencia al amor, al perdón y sobre todo a aquello que nos lleva a la práctica de tener una amistad con Dios. Urgencia de nueva evangelización, la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos no conocen a Cristo Salvador del hombre. Hay que comprometerse en la única y común misión de anunciar y vivir el Evangelio. O sea, todos tenemos en común una única misión: vivir y anunciar el Evangelio. Acogiendo y anunciando el Evangelio en la fuerza del Espíritu, la Iglesia se convierte en comunidad evangelizada y evangelizadora y servidora de los hombres, participando en la misión de servir a las personas y a la sociedad. Anunciadora del Evangelio y sobre todo vivir en comunidad evangelizada y evangelizadora, servidora y servir a las personas y a la sociedad.
A eso nos tiene que llevar el anuncio de la buena nueva. ¿Es válida a una misión entre los no cristianos? ¿No ha sido sustituida por el diálogo interreligioso? ¿No es suficiente el objetivo a la promoción humana? ¿No puede uno salvarse en cualquier religión? ¿Para qué entonces la misión? La misión no puede ser comprendida y fundada sino en la fe. Redentoris Missio número 4. La Iglesia no puede dejar de proclamar a Jesús. La misión es un problema de fe. Es el índice exacto de nuestra fe en Cristo. O sea, no podemos, es que el año pasado misionamos y no, pues nada más unos cuantos, formamos 3 comunidades. No, es que ya llevamos muchos años misionando, ya nadie quiere, ya nadie puede, no podemos dejar de anunciar, de proclamar a Jesús. La misión siempre tiene que estar. La Iglesia, su única tarea importante y fundamental es la misión, es proclamar a Jesús. A lo mejor ya no te funciona el casa por casa, porque algo está pasando. Pues busca la manera ahora de hacer llegar la buena nueva a cada uno de los hermanos. Hay que distinguir 3 situaciones en las que la única misión de la Iglesia se ejerce. Misión ad gentes, donde Cristo y su evangelio no son conocidos. Actividad pastoral, donde hay comunidades cristianas con gran fervor de fe y vida. Nueva evangelización o reevangelización como situación intermedia a grupos enteros de bautizados que han perdido el sentido de la fe o no se reconocen ya miembros de la Iglesia y llevan una existencia alejada de Cristo y su evangelio. Redentoris Missio número 33. O sea, la misión ad gentes, que es aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que incluso no son cristianos y que hay que llevarlos precisamente, hay que llevarles el evangelio porque no conocen a Cristo, hay que presentarles a ese Cristo muerto y resucitado. Y pues la misión en la nueva evangelización o la reevangelización, que es para los que ya son bautizados, ya incluso practicantes, creyentes o como les llamen, pero que no viven como debieran, no llevan un proceso, no están cerca de las cuestiones de fe y de iglesia, no viven al margen, pues no más en las cuestiones del mundo. No es fácil definir los confines entre atención pastoral de los fieles, nueva evangelización y actividad misionera específica. Hay una real independencia entre estas diversas actividades, cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda, ¿sí? Es importante la nueva evangelización, pero también es importante la misión ad gentes. La actividad misionera ad gentes es diferente de la pastoral de los fieles y de la nueva evangelización a los no practicantes. Se impone no solo una nueva evangelización, sino una primera evangelización. Es decir, suponiendo los misioneros que se van a la sierra, que se van a África, a Haití, a China, a países en donde la religión católica no tiene como, los católicos cristianos no tienen como gran número y ellos tienen otras ideologías y otras prácticas, ¿no? Entonces, cuando se desplazan a estos lugares, ese es en primer lugar la misión ad gentes. ¿Por qué? Porque van y predican a los que no conocen, a los que no practican la religión, que es bien importante. La nueva evangelización es para, sobre todo, pensemos en nuestra comunidad parroquial, ¿no? En estos 4 sectores de los héroes de Ecatepec, donde día a día o semana a semana nacen niños y todos conocen la religión católica porque el propio país tiene como parte de su tradición y cultura esta religión. Sin embargo, pues la mayoría bautizan a sus hijos y luego los llevan al catecismo y luego hacen su primera comunión y se van, ¿no? Entonces, estos que ya están sacramentalizados, que incluso ya han tenido el anuncio de la buena nueva en algún retiro, que incluso ya están conocido un poco de la fe por medio de temas, esta es la nueva evangelización, o sea, aquellos que ya se les dio, o sea, que conocen pero se mantienen al margen de esta formación. Entonces, a ellos, pues obviamente, viene esta nueva evangelización, este acompañamiento. Pero, o sea, sobre todo,
A lo mejor hay otras comunidades que también pueden ser la misma nuestra, que no tuvo nunca un retiro de evangelización, no tuvo nunca un encuentro carismático con Cristo, pero le gusta servir, le gusta estar en un ministerio, pero apoya aquí. Para ellos también es la nueva evangelización y esta cuestión pastoral, que es necesaria siempre la primera evangelización para que continúen con su proceso. La actividad misionera representa aún hoy en día el mayor desafío para la iglesia. Muchas gentes todavía no han recibido el primer anuncio de Cristo. Son la mayoría. El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión de la iglesia. No pueden subtraerse al mandato de Cristo. No pueden privar a los hombres de que son amados por Dios y salvados por Él. O sea, recuerden que el centro, el eje del querigma es el amor de Dios y también la salvación. O sea, porque si no partiéramos del amor, o sea, ¿para qué Dios nos salva del pecado si no nos ama? Sí, entonces no podemos privar a nadie de este anuncio. No podemos porque a mí no me gusta misionar, porque yo no soy de evangelización, porque a mí no me gusta ese proceso, porque yo no quiero estar en comunidad. No por eso podemos privar a los demás de este encuentro con Cristo. Se trata de un trabajo considerable y largo del cual es difícil indicar las etapas precisas. Son las que se determinan la acción misionera y se pasa a la actividad pastoral. Un proceso que va mano a mano, que las etapas obviamente serán las mismas con diferentes modos, diferentes procesos, pero que siempre nos van a llevar a indicar, a llevar un proceso de seguimiento, una actividad pastoral y entonces que esto que les decía, ¿no? Partir de la misión, continuar con el querigma, vivir en comunidad, estar formados por medio de la catequesis. Después, servir en un ministerio o en un grupo para vivir todo esto en la liturgia, ¿no? O sea, recuerden que la liturgia no es la misa. La liturgia es la acción del ejercicio de Cristo que por excelencia lo vemos en la Eucaristía, pero no solamente eso es la liturgia, ¿no? La vivencia propia de los sacramentos, la mistagogía, para después que, o sea, yo ya llevo todo este proceso y voy y busco a otros a través de la misión. ¿Para qué? Para que tengan un encuentro con Cristo, para que vivan en comunidad de iglesia, y es un proceso constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estas son las etapas. ¿Cómo se va a vivir cada etapa? Pues eso dependerá del plan pastoral y de los proyectos que cada comunidad parroquial y diocesana vayan sugiriendo. Todos estos textos son muy claros y precisos. La importancia de la evangelización, empezando por el querigma y la realidad que no se está dando. Por eso decimos que el querigma es ausente y desconocido, que es la laguna más grande y más grave de la misión de la Iglesia. Después del edicto de Milán en el año 313, por el emperador Constantino, por el que se dio libertad pública a la Iglesia, y en el 380 el emperador Teodosio hizo el cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Fue desapareciendo el catecumenado como proceso largo y ordenado del querigma y catequesis completa, y el querigma se dio por supuesto e incluso. La catequesis y la predicación se debilitó de sobremanera. Ya no se hacían cristianos por decisión adulta y seria, sino por edicto del emperador, ¿no? O sea, obviamente el emperador dijo, todos tienen que ser cristianos, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a ser cristianos, pero se sometió esto con lo que la iglesia inició, este proceso del querigma. O sea, vayámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Partiendo desde el propio capítulo 2 y continuando, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos más de 6 discursos de Pedro, muchos discursos de Pablo, muchos discursos querigmáticos de los apóstoles, donde primero llegaban al corazón de las personas, quebraban su corazón para llegar a su voluntad, traspasaban el corazón con el querigma para que entonces llegara a su voluntad y decidieran libremente ser cristianos. Eso es a lo que nos tiene que llevar el querigma, a traspasar el corazón por medio del anuncio del amor de Dios y de la salvación en Cristo, para entonces llegar a mi voluntad y decir, quiero ser cristiano,
¿Qué tengo que hacer? Decían los primeros cristianos. Hazte bautizar. Decía el eunuco, aquí hay agua, puedes bautizarme, ¿no? Esta formación catecumenal y no solamente como parte de una tradición y de un proceso. Por eso decimos que el querigma ha desaparecido por 16 siglos y para muchos sigue desaparecido. Laguna mental porque no se tiende ideas claras y laguna práctica porque el querigma no está dando forma sistemática y a todos de forma substantiva, por sí mismo, solo y todo. No, pues obviamente el querigma necesita un proceso, es el cimiento, pero no es la estructura. Y que es más fácil decirte, pues te invito a servir en tal o cual ministerio y entonces yo digo, pues sí, ¿no? Yo quiero ser lector, yo quiero ser cantor, yo quiero enseñarle a los niños. Y entonces pues me evito todas estas etapas. ¿Y para qué tanto proceso cuando podemos iniciar desde aquí? Consecuencia de esto es que tenemos una masa catecumenal de bautizados, pero no evangelizados, y lo grave es que la mayoría de las parroquias no están evangelizando, y la mayoría de los católicos no están evangelizados. En diócesis y parroquias ni siquiera se tiene la preocupación de esta carencia y de los grandes resultados de su ausencia. Hay que reconocer el pecado y buscar la conversión. No, pues con que haya misas cada 8 días, con que haya personas que vayan a misa, que dejen su colecta, y personas de muy buena voluntad que vayan a servir, que enseñen la catequesis, que les den a los niños lo básico, lo necesario, pues para qué me desgasto en retiros, en procesos, en cosas que solo quitan el tiempo o que requieren de muchas cosas y luego no sirven para nada. Pues mejor evitamos todo este proceso y nos vamos directamente a la diaconía y a la liturgia, ¿no? Y ya, ¿no? Pues si de todos modos tienen que llegar a servir, pues mejor desde ahí. Como ustedes saben, en días recientes se decretó, bueno, se salió el nuevo Directorio General de la Catequesis. Sin embargo, estos numerales que les voy a dar son del directorio anterior de la catequesis, en el número 56, o sea, Directorio General de la Catequesis, no el nuevo, sino el que teníamos anteriormente, que pues obviamente tendrá algunas variaciones y algunas actualizaciones. Bueno, en el número 56 dice, la conversión en este primer interés por el Evangelio necesita un tiempo de búsqueda para poder llegar a ser una opción firme. La decisión por la fe debe ser sobrepasada y madurada. Esta búsqueda, impulsada por la acción del Espíritu Santo y el anuncio del querigma, prepara la conversión que será ciertamente inicial, pero que lleva consigo la adhesión a Jesucristo y la voluntad de caminar en su seguimiento. Sobre esta opción fundamental descansa toda la vida cristiana del discípulo del Señor. Directorio General de la Catequesis número 56. En el número 88 del mismo directorio dice, la fe impulsada por la gracia divina y cultivada por la acción de la Iglesia, experimentada un proceso de maduración. La catequesis al servicio de ese crecimiento es una acción gradual. La catequesis apropiada está dispuesta por grados. ¿Sí? Esto suena bastante a lo que nosotros hemos hecho por 6 años, ¿no? Entonces, gradual, sistemática, programada, que nos va a llevar sobre todo a la madurez de nuestra fe y a entonces continuar con ese proceso inicial de conversión. El catecumenado bautismal, la formación se desarrolla en 4 etapas. El precatecumenado, que se caracteriza porque es el que tiene lugar en la primera evangelización, en orden a la conversión y se explicita en el querigma del primer anuncio, ¿sí? O sea, como la misión, las casas de oración. El catecumenado, propiamente dicho, destinado a la catequesis integral y el cuyo comienzo se realiza la entrega de los evangelios. El tiempo de purificación e iluminación que proporciona una preparación más intensa a los sacramentos de iniciación y en el que se tiene lugar más intensa a los sacramentos de iniciación que tienen lugar a la entrega del símbolo y la entrega de la oración del Señor, y el tiempo de la mistagogía caracterizado por la experiencia de los sacramentos y la entrada a la comunidad. Bueno, este proceso sobre todo es el que lleva los catecúmenos como tal o aquellos adultos que no tienen ningún sacramento, ¿no?
desde el precatecumenado, el catecumenado. Sin embargo, hay un nuevo movimiento, bueno, ni tan nuevo, un movimiento que surgió después del Concilio Vaticano II, así como el cine, la Escuela San Andrés y todo esto que se llama el neocatecumenado, que precisamente nos lleva a esta formación del catecumenado, así como los jóvenes y adultos que van a recibir los sacramentos de iniciación, pero con personas que ya tienen los sacramentos, pero con una formación como si no los tuvieran, ¿no? O sea, desde lo más previo hasta esa aceptación voluntaria en la renovación de sus sacramentos de iniciación cristiana. Nosotros también en nuestro sistema llevamos el sacramento de renovación, en la renovación de nuestros sacramentos de iniciación cristiana y que van acompañados propiamente de la catequesis. Vamos a leer el Salmo 127 y el Salmo 130. Esta semana vamos a leer el Salmo 127 y 130 y terminamos con estas 3 preguntas. ¿Qué dice la catequesis tradente acerca de la primera evangelización? ¿Qué nos dice sobre el mismo tema de Evangelii Nuntiandi? Finalmente, ¿qué nos confirma el documento de Puebla? O sea, vamos a checar estos 3 documentos, catequesis tradente, Evangelii Nuntiandi y el documento de Puebla, que nos dicen sobre esta nueva evangelización. Bien, hermanos, pues con esto termina este tema número 14. Yo sé que fue un poquito más largo que los que acostumbramos tomar, pero pues el tema lo ameritaba y además es precisamente donde nosotros tenemos que darnos cuenta cómo vamos llevando nuestro proceso de evangelización y ya siendo agentes incluso de evangelización que tenemos que llevar y encauzar a otros. Si todos estos años de catequesis no te han servido para seguir en este proceso de conversión, pues entonces habremos que evaluar este método. Sin embargo, bueno, para que ahora más convencidos sepamos cómo este proceso y este método ayuda a madurar al cristiano en su fe. Vamos a terminar pidiéndole a Mamita María que interceda por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que intercedas en este momento por cada uno de los que nos congregamos para escuchar este tema y sobre todo para ponerlo en práctica. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización, ilumina nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad, para ser agentes de evangelización y de nueva evangelización, para llegar a los que más necesitan a Cristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.